Hola, hola. En este video quiero hablar acerca del modelo básico de psicoterapia que vamos a estar ocupando, especialmente nuestra comprensión del cambio y la resistencia al cambio. Primero voy a presentar algunas viñetas, algunos ejemplos clínicos. Luego voy a hablar acerca de algunos conceptos más teóricos, abstractos que van a estar guiando nuestra comprensión. Luego voy a hablar de cómo vamos a entender específicamente el proceso de cambio y de resistencia. Y después, dependiendo de lo largo del video, vamos a entrar un poco más en detalle en lo anterior o vamos a ver algunas ideas de cómo esta comprensión va a ilustrar las posibilidades de intervención. Ok, algunos ejemplos clínicos. ¿Recuerda la mujer por la que llevo en terapia 3 años? Abrimos los ojos. Bueno, pues reapareció y aparece nuestra rabia asesina. Esta es una historia que no tiene nada que ver con eventos reales. Luego vemos un gimnasio donde la gente paga para hacer ejercicio y las personas están subiendo por una escalera mecánica para ahorrarse 10 segundos de ejercicio. Último ejemplo de estos iniciales. Este es un monasterio en Portugal y hay una puerta especialmente angosta. Y la pregunta es ¿por qué hay una puerta tan angosta? De 32 centímetros de ancho. Bueno, esta es la entrada para el comedor. Y se puso así porque los monjes estaban subiendo mucho de peso y se decidió incentivarlos, entre comillas, a que se pusieran más delgados. Y la forma de incentivarlos era que no podían entrar al comedor si engordaban. Esto también nos ilustra como otro aspecto de estas dinámicas de cambio y resistencia que vamos a abordar después. Ok. Acá, pensando como en los elementos más conceptuales, lo primero es que vamos a pensar que hay dos grandes miradas respecto de los síntomas. Una es una mirada más patologizadora y otra es una mirada más comprensiva. La mirada patologizadora lo que plantea es que los síntomas psicológicos son nuestro enemigo, se podría decir. Nosotros nos vamos a aliar con la parte sana, buena, con la parte que quiere cambiar y la resistencia, los síntomas, la parte que se opone al cambio es como nuestro enemigo y queremos derrotar a esa parte. Acá no hay un modelo específico que se pare desde esta mirada, sino que es algo presente en los distintos modelos a veces. Y estaba más presente antes que ahora. ¿Ya? Por ejemplo, cuando pensamos en psicoeducar de por qué es bueno hacer un cambio, estamos desde esta mirada patologizadora probablemente. También cuando pensamos que el cambio tiene que ver con creencias irracionales, con aspectos neuróticos o patológicos del self, eh, también estamos desde esta mirada. Pero por otro lado está esta postura más comprensiva que tiene que ver con que el síntoma nos va a iluminar respecto de aspectos negados de la psique, de nuestro camino de integración. También podemos pensar desde esta mirada, desde esta postura, que el síntoma tiene una intención positiva que se puede comprender, que se puede acoger y básicamente que el síntoma y la resistencia al cambio son otro aspecto de la persona que hay que acoger, entender e integrar. Esto está impregnado en todo lo que viene. Uh -huh. Ok, avancemos hacia los conceptos un poco más específicos que están a la base de esta mirada comprensiva. Lo primero es la teoría de campo o mirada contextual, sistémica también lo podríamos pensar. Esto tiene que ver con que los distintos elementos de una situación no pueden comprenderse de forma aislada, sino que se tienen que entender como partes de un campo o situación más amplia, en relación uno con otro. Entonces, el síntoma lo vamos a ver como en el contexto de las partes y esquemas de la persona, que se va a ver en el contexto de la persona completa, que se va a ver en el contexto de su familia entorno y esto a su vez en el contexto de la sociedad o mundo más amplio. Y acá hay una cita muy buena de Václavic y otros en Pragmática de la Comunicación Humana,
texto clásico, que dice: un fenómeno permanece inexplicable en tanto el margen de observación no es suficientemente amplio como para incluir el contexto en que dicho fenómeno tiene lugar. Entonces vamos a siempre mirar el síntoma y cualquier fenómeno psíquico conductual en un contexto más amplio y en su relación con los otros elementos. Un segundo punto es el principio de coherencia, que básicamente dice que las personas se comportan en función de lo que construyen como la alternativa más adaptativa desde sus percepciones actuales de sí misma y de la situación. Esta cita viene de la terapia centrada en emociones, dice que nuestra conducta, incluyendo nuestra conducta problemática o nuestros síntomas, son coherentes con nuestra construcción o vivencia subjetiva de la situación. Ahí este pequeño esquema ilustra algunos de estos elementos. Por ejemplo, nuestro síntoma o cualquier otra conducta, problemática o no, es coherente con cómo estamos viviendo implícitamente esa situación. Esa vivencia se va a desprender de cuál es la situación actual, externa, real, objetiva, entre comillas, y también nuestros esquemas, aprendizaje emocionales, significados. Una mezcla eh, como inseparable entre nuestras construcciones más personales y lo objetivo externo que no se puede percibir de forma aislada. Y a su vez, esta situación más externa objetiva tiene que ver con nuestros recursos psicológicos actuales, elementos fisiológicos y también nuestro contexto. Todos estos elementos, uno podría decir, más externos, entre comillas, a nuestra subjetividad, se mezclan con nuestros significados, esquemas, aprendizajes emocionales y van a determinar cómo estamos percibiendo esta situación, viviendo esta situación de forma implícita, y nuestros síntomas van a desprenderse lógicamente de esa vivencia. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos. El punto es que los síntomas son comprensibles si yo capto cómo la persona está viviendo implícitamente la situación. No son locos, no son irracionales, no son patológicos en este sentido, sino que son comprensibles. Pero yo tengo que darme el trabajo de empatizar con la vivencia implícita. Un tercer punto, acá hay múltiples teorías, que son las teorías del self dialógico, que hablan de que no hay un self central, un sí mismo central, sino que estamos compuestos de múltiples partes, voces, posiciones internas, subpersonalidades, etc. Acá hay una cita buena de Walt Whitman, que dice: ¿acaso me contradigo? Bien, me contradigo entonces. Soy vasto, contengo multitudes. Eh, Tenemos múltiples partes que se contradicen. Yo quiero ir al gimnasio, pero a la vez me da lata subir la escalera. Yo he estado trabajando para elaborar el duelo de mi pareja porque era tóxica, pero reaparece y vuelvo con ella. Esta contradicción es parte de nuestra naturaleza humana, de cómo funciona nuestro cerebro. Hay un libro muy bueno, bastante comprensible, que habla desde una base más neurológica de esto a nivel cerebral, que se llama ¿Por qué todos los demás son hipócritas? Eh, y bueno, hay mucha literatura al respecto. Otro principio que tiene que ver con esto, perdón por tapar las citas, es el principio de intención positiva. Básicamente acá hay una cita que tiene que ver, que dice: hay razones para la resistencia que deben ser respetadas y entendidas. Y cuando las personas ponen barreras para su cambio personal, estas barreras tienen que ver con razones que son válidas e importantes, estén o no disponibles para el darse cuenta consciente. O sea, hay razones comprensibles, válidas e importantes para la resistencia, para el no cambiar algo que quiero y necesito cambiar, y que hay que acoger, pero esas razones pueden no estar disponibles conscientemente. Ok, vamos a mirar un poco el proceso de cambio y el proceso de resistencia al cambio. Si empezamos a mirar esto, podemos pensar a un nivel muy muy básico, que acá hay una situación que me genera un problema, que podría pensar como un estado presente. En esta situación, por ejemplo, me siento
bastante solo, ¿ya? O sea, no veo mucho a mis amigos, em, tengo bastante tiempo libre y eso me genera un problema que me siento solo. Y uno podría pensar, bueno, voy a terapia por esto, y hay un estado deseado que es sentirme acompañado, y hay algunas cosas que necesito hacer para afrontar bien este problema. Tengo que desarrollar o activar ciertos recursos, por ejemplo, conectarme con los demás. Acá pueden haber recursos internos, externos. En psicoterapia trabajamos principalmente con recursos internos cuando es psicoterapia de adultos. Ok, es un modelo muy sencillo. Estado presente, estado deseado, recursos que necesito para avanzar de acá a allá. Pero vamos complejizándolo un poquito. Eh, ya, tenemos un estado presente y un estado deseado, pero podríamos pensar que hay elementos que me ayudan a avanzar y otros elementos que me obstaculizan ese avance. Hay situaciones del entorno y hay aspectos internos que me pueden ayudar a avanzar y frenar ese avance. Acá vamos a pensar en un ejemplo, una persona que se llama Marian que está con eh, muchas actividades, ¿ya? Eh, Está con demasiadas actividades laborales, está con actividades como hobbies, actividades con su pareja, actividades familiares y está bastante estresada y quiere sentirse más relajada. Entonces podríamos pensar que, bueno, elementos de su trabajo, demandas familiares, son fuerzas del campo que van a dificultar este avance del estado presente al estado deseado. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos un modelo un poquito más complejo. Hay elementos internos y externos que me ayudan a avanzar y otros que me ayudan o me empujan hacia mantenerme en mi situación actual. Ok, pero ahora avancemos otro poquito más porque muchas veces, y especialmente en psicoterapia de adultos, no solo vamos a ver como elementos que me ayudan y me obstaculizan, sino que vamos a ver derechamente conflicto. Y ahí es donde entra la resistencia. Bueno, la resistencia la vamos a entender en general, hay algunas excepciones que deberíamos ver en unos minutos, pero en general como una expresión de un conflicto interno. ¿En qué sentido? En que lo que necesito hacer para solucionar un problema me va a activar o gatillar otro problema. Entonces, por eso se genera esta resistencia, que quiero avanzar para allá, pero no hago lo que necesito para avanzar para allá. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. La situación uno es de demandas laborales, personales, familiares, que genera un problema de estrés, el problema uno. Ok, entonces lo que necesita hacer la persona es dejar alguna de estas actividades, reducir su carga, liberarse de ciertas responsabilidades. Y eso va a llevar a la solución del problema uno. Pero, en el caso de Marian, y esto es algo muy representativo de la mayoría de los procesos de psicoterapia, el hacer esto, el soltar actividades, soluciona el problema uno, pero activa el problema 2. ¿Cuál es el problema 2? Que ella ha aprendido en base a múltiples experiencias de su vida que eh, tiene que ser capaz de hacer las cosas. Y si ella no es capaz, es una persona penca, despreciable, tonta, etcétera. Entonces se complejiza un poco el cuadro porque lo que ella necesita hacer que parece simple, bueno, renuncia a esto, renuncia a esto otro, le activa una herida subjetiva en base a su historia en que ella se siente incapaz si renuncia a cosas, se siente insuficiente, hay una herida o problema de desvaloración, se podría decir. Entonces, si yo lo miro desde el otro punto de vista, desde el problema 2, ella eh, se siente no valorable, no capaz, no suficientemente buena como persona. Y lo que necesita hacer es estar demostrando constantemente que ella puede.
Y ese demostrar que ella puede la hace meterse en millones de actividades. Y claro, eso soluciona su problema en parte de sentirse insuficiente, pero le genera el problema de estar estresada por tener muchas cosas. Como vemos acá, la solución al problema uno es exactamente lo opuesto a la solución al problema 2. Entonces hay un conflicto. Lo que necesito hacer para solucionar el problema uno es opuesto a lo que necesito hacer para solucionar el problema 2. Y lo anterior lo vamos a entender como un conflicto entre posición o voces pro cambio y posición o voces pro síntoma. ¿Sí? Y entonces podemos pensar que es como si tuviéramos dos pacientes. Y acá viene la idea del self dialógico, de las partes o de las personas dentro de la persona. Tenemos dos pacientes que requieren nuestra empatía. La Marian que está estresada, que vive el problema uno, y la Marian que se siente fracasada, insuficiente, que es la que vive el problema 2. Y cada una tiene sufrimientos distintos y tiene necesidades distintas e ideas de qué es lo que necesita para solucionar esto distinto, pero están chocando. Entonces necesito resolver esto de alguna manera porque o si no van a estar chocando constantemente. ¿Sí? O una se va a sentir siempre insatisfecha, por ejemplo la estresada siempre va a estar estresada, o la otra siempre sintiéndose fracasada, o van a estar peleando en una lucha de poder. Bueno, esto lo podemos mirar eh, haciéndonos la pregunta entonces, ok, ¿por qué se mantiene el problema? Bueno, ¿por qué se mantiene el problema? Acá hay una propuesta de formulación de caso que trata de entender este conflicto, trata de entender eh, esta fuerza que genera la resistencia. Entonces, para entender la fuerza que genera la resistencia o que hace que la persona no haga lo que necesita hacer, tenemos que entender la posición pro síntoma o la parte de la persona que está manteniendo su síntoma de estrés y meterse en demasiadas actividades. ¿Ya? Entonces, esta es una mirada un poquito, un pelito nomás más compleja de lo que vimos antes, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. Hay una historia relacional, un mundo, eh, a- como la persona aprendió que funcionan las cosas, que son los demás, etcétera, donde, por ejemplo, en este caso, muchas veces se sintió rechazada, desvalorada, como que no valoraban sus capacidades, la rechazaban porque fuera rara o tonta o lo que sea. Y eso genera una herida relacional, una situación muy problemática para la persona en que se siente fracasada, rechazada, desvalorada. Y eso genera una solución o respuesta protectora. Ah, entonces yo tengo que mostrarle a todos que soy capaz. ¿Sí? Esta respuesta protectora se puede descomponer como en una polaridad dominante, debo ser así, y una polaridad inhibida, no puedo ser así. ¿Qué es lo que debo ser? Tengo que ser capaz, eh, tengo que ser vista como inteligente, tengo que podérmela. Y lo que no puedo es reconocer mis límites, eh, que me vaya mal, eh, renunciar a cosas, etcétera. Pero esta solución tiene consecuencias inevitables, por ejemplo, la mantención del otro problema. Esta solución, esto que soluciona mi problema de sentirme fracasada, genera el problema de sentirme estresada. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos estos distintos elementos em, que podríamos pensar que se pueden analizar en una construcción de mundo, em, que se pueden ir reconociendo cuando analizamos, por ejemplo, el historial clínico de una persona, sus experiencias de vida, cuando hacemos una entrevista en psicoterapia, podemos ir identificando estos distintos elementos. Acá hay otro ejemplo en que hay una paciente que
tiene un problema de procrastinación, como de desperdiciar oportunidades, no esforzarse, eh, dilatar las cosas. El punto es que no está siendo productiva, no está desarrollando su potencial. Y uno podría abordarlo una perspectiva simple como de técnicas de administración de tiempo, herramientas como para ser más eficiente, etcétera, pero que podría ser desde esta mirada simple que yo les mencionaba antes, como de acá hay un estado presente, hay un estado deseado, ciertos recursos, pero en este caso vemos que hay un conflicto. Entonces, no es solo el desarrollar ciertos recursos, sino que resolver este conflicto. Entonces, en este caso, vemos que es una paciente que se siente culpable si le va bien. ¿Por qué se siente culpable? Porque hay un aprendizaje emocional no consciente de que su éxito humilla a su hermana. Ella se convierte en una mala persona si le va bien. Tratemos de entender un poco esto. Eh, Hay una situación, voy a ir un poco más en la parte de abajo de la lámina, hay una situación histórica, real de su vida que permite ilustrar un poco esto. Ella le está yendo muy bien en el colegio, siempre saca muy buenas notas, llega del colegio con su reporte de notas en que le va excelente, no sé, saca un 7. Todos la felicitan, le dicen lo maravillosa que es, pero de repente con el rabillo del ojo mira y ve a su hermana que está muy muy triste, sintiéndose humillada. Su hermana en general le había ido mal en el colegio y ahora su hermana estaba muy contenta porque llegó con un 6 y quería mostrárselo con orgullo a su familia, pero su hermana nota que a la paciente todos le están felicitando porque llega con un 7. Entonces el 6 de la hermana es totalmente opacado por el 7 de la paciente. Y la paciente queda muy marcada por esa experiencia en que eh, se siente acaparando toda la atención, todo el reconocimiento, toda la valoración y ve cómo su hermana sufre por su culpa. Entonces, tratemos de entender el conflicto de la persona y esta anécdota de su historia incorporando estos elementos. ¿Cuál es el modelo de mundo o la situación? La comprensión de la situación. Bueno, yo soy fuerte y buena, todos me admiran, yo puedo aguantar, mi hermana es débil y no ha sido favorecida, mis padres la humillan y la comparan conmigo, veo su sufrimiento por mi culpa. Así está viviendo la situación ella, de forma implícita. Acá hay un dolor, herida, problemática. Yo voy a ser una mala persona y me sentiré terriblemente culpable, podría por dentro si sigo haciéndole daño a mi hermana y humillándola. Entonces hay una herida como de vergüenza o de culpa. Hay una necesidad insatisfecha de aprobación, aceptación, ser buena persona, ser vista como buena persona por ella y por los demás, no ser mala. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Tengo que pasar desapercibido y dejar que los demás llamen la atención y reciban los halagos. Debo ser humilde y bajo perfil. Esa es la polaridad dominante, como debo ser. La polaridad rechazada es qué es lo que no tengo que hacer. ¿Y qué es lo que no tengo que hacer en su caso? Por ningún motivo debo ser narcisista y orgulloso o destacarme ni verme superior a los demás. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inevitables? Acá, de nuevo, disculpen por estar tapando. Bueno, como ella rechaza cualquier oportunidad de destacar, se siente deprimida, vacía, insatisfecha, frustrada, porque igual tienen necesidades de avanzar en su vida de reconocimiento que quedan totalmente eh, opacadas, desplazadas, rechazadas, ignoradas. ¿Sí? Em, Acá de repente podemos ver un par de ejemplos. Em, Solo lo voy a mencionar brevemente, porque este video ya está quedando bastante largo. Bueno, un paciente Andrés que ataca a quien lo acoge, siempre se siente solo, eh, desesperado por hacer conexiones con los demás, pero ataca a quien lo acoge. Por ejemplo, cuenta la historia de un nuevo amigo que está empezando a tener y él le dan muchas ganas como de insultar a su amigo. Se contiene, pero nota esas ganas, ese impulso por insultarlo. Y
hacemos un ejercicio experiencial de explorar cómo sería si es que él eh, bajara la guardia, se abriera con su amigo, confiara con él y se acercara a él, porque eso es lo que necesita hacer para solucionar su problema de soledad, se podría decir. Bueno, ¿qué es lo que aparece? Que la solución al problema uno activa el problema 2. Y el problema 2 es que tiene miedo a la traición. Y él muchas veces ha sido herido por gente que lo debería haber acogido y protegido. Entonces él lo que se imagina es él bajando la guardia y recibiendo una puñalada por la espalda. Conflicto. Segunda paciente, María José, rechaza sexualmente a su pareja a pesar de que cree que es buena persona y llevan muchos años juntos. Ella se siente como con una desconexión con su pareja porque no han podido tener relaciones a pesar de que llevan harto tiempo juntos. Pero exploramos que si ella se abre emocional y físicamente, aparece el temor a ser pisoteada, abusada y dominada por un hombre malo, porque tiene todo un aprendizaje emocional de que los hombres pueden ser abusivos, pueden aprovecharse de las mujeres cuando ellas no son fuertes, entonces ella tiene que ser muy independiente, muy fuerte y nunca eh, bajar totalmente la guardia. Conflicto. Otro ejemplo, un paciente que quiere mejorar su salud, entonces quiere ir al gimnasio después del trabajo, porque es el único horario que tiene, pero no va, se queda trabajando. Entonces, la solución a este problema de descuidar su salud implica ir al gimnasio y dejar de trabajar horas extra. Pero esta solución genera otro problema, porque él se siente un poco amenazado en su trabajo, porque ya es mayor, no es tan joven, entonces cree que necesita validarse en su trabajo. Y su forma de validarse es quedarse tiempo extra ayudando a los más jóvenes, haciendo tareas extra. Entonces, si es que él se va temprano para ir al gimnasio, se activa esta herida o problema o sufrimiento de el temor a ser rechazado, ignorado, no valorado en su trabajo, incluso pudiendo perderlo. Pero es algo no consciente. En todos estos casos, la persona dice, debería hacer esto y no lo hago, soy tonto, soy masoquista, no sé por qué. Pero si uno trata de empatizar con esa posición pro síntoma, la parte que lo hace mantener el síntoma, uno puede ver que es comprensible y ahí está el principio de coherencia. Ok, em, el video está bastante largo, entonces voy a saltarme algunas cosas y voy a mencionar un par. ¿Todo síntoma tiene una funcionalidad o una intención positiva? No, pero todo síntoma es coherente. Por ejemplo, cuando un síntoma cumple una función protectora, por ejemplo, esto eh, de exigirse mucho y meterse en muchas actividades, y la persona dice, mi problema, llega a terapia y dice, mi problema es que me meto en muchas actividades, en el caso de Marian, que yo les comenté hace unas láminas atrás, ese síntoma, entre comillas, de meterse en demasiadas actividades, tiene una funcionalidad directa para sentirme capaz, competente, mostrarme a mí y al resto que puedo. Pero hay otros síntomas que no cumplen directamente una función. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me critica y me siento demasiado mal, ese sentirme tan mal no cumple una función, sino que es que se está reactivando mi herida de sentirme desvalorado. Por ejemplo, también cuando siento estrés por estar en tantas actividades, ese estrés tampoco cumple una función directamente, sino que es una consecuencia inevitable del meterme en muchas actividades, que eso, el meterme en actividades sí cumple una función, pero el estrés no necesariamente. Solo que es inevitable dado lo que yo aprendí a hacer como para protegerme de este sentimiento de fracaso, rechazo. Bueno, me voy a saltar algunas cosillas eh, y quiero mencionar un par de cosas, acá como pensando en la psicoterapia. Eh,
¿por qué se generan los síntomas y cómo se podrían solucionar? Esta es otra mirada, otra forma de mirar lo mismo, y ahora pronto espero terminar. Eh, Uno podría pensar, bueno, la persona sigue teniendo un problema porque quiere cambiar, pero no puede. Esa es una opción. Y ahí pensamos como en dos subcategorías. No sé qué hacer cuando tengo que hacer algo, como falta de información, de psicoeducación. Esta es la situación más sencilla de solucionar. Tengo un problema, pero no sé qué hacer para solucionarlo. Entonces yo puedo psicoeducar o puedo instalar recordatorios o gatillantes para que la persona, cuando necesita hacer algo, suene alguna alarma o tenga algún gatillante que le recuerde, ah, verdad que tengo que hacer esto. A veces la solución es tan simple como pasar por eso. Que la persona sepa lo que tiene que hacer y se acuerde de hacerlo en el momento adecuado. Bueno, pero en la gran mayoría de los casos no es tan sencillo. Pensemos otra opción. Me faltan capacidades para solucionar el problema. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo. Me faltan capacidades, me faltan recursos. Entonces ahí puedo desarrollar recursos. Por ejemplo, las terapias centradas en la mentalización, terapias centradas en la estructura, terapias centradas en el desarrollo de habilidades, eh, habilidades sociales, por ejemplo. Todas esas terapias se centran en desarrollar recursos. También puedo intervenir en el entorno, disminuyendo los obstáculos externos o poniendo ciertos obstáculos que me empujan hacia una dirección. Esta intervención eh, de los monjes portugueses podríamos pensar que iba por ahí. Po- Cambio el entorno para empujarme hacia el cambio deseado. Bueno, pero en buena parte de los casos, diríamos la mayoría, en terapia de adultos por lo menos, es un conflicto entre quiero pero no quiero. Tengo ambivalencia. Entonces, ahí tengo como, acá puse tres caminos, se los voy a mencionar. Puedo negociar entre las partes. Ah, ya. Hay una parte que quiere hacer muchas cosas para sentirse competente, otra parte que quiere disminuir las cosas para no sentirse abrumado. Si yo valido a las dos y las pongo a sentarse en la mesa y conversar, tal vez lleguen a un acuerdo de cómo lograr sentirse menos abrumado, pero también sentirse competente, sin cuestionar ninguna, pero encontrando una manera de que se compatibilicen. Ese es un camino, como de diálogo de partes, negociación interna. Pero también está el camino de transformar la situación. Puede ser la situación externa, cambiando algo de la situación externa, o, por otro lado, cambiando mi percepción de la situación. Si es que yo hago un trabajo interno de sanar heridas históricas, etcétera, tal vez ya no tenga esta experiencia de sentirme desvalorizado, fracasado y tener que demostrar a los demás. Entonces ahí se disuelve el problema, entre comillas. Eh, o por otro lado, tal vez intervenga en algo de la situación externa, entre comillas, en una intervención en el trabajo, por ejemplo, o una intervención familiar, si estoy haciendo una terapia más sistémica, para reorganizar las pautas familiares para que no todo se lo carguen a mi paciente, entonces la libero de cierta carga por ahí. También puede haber cambios en la situación externa o en mi percepción, mis esquemas emocionales que se activan con esta situación, que hagan que este conflicto ya no exista. Ok, entonces ahora para ir terminando, sí, yo creo que con esto voy a terminar porque por otro lado hay cosas un poco más complejas y ya está largo. Una propuesta de foco terapéutico y de orientación para priorizar una psicoterapia es esta, de forma simple y obviamente que no es la única, pero es una propuesta orientadora. Entonces, primero voy a partir de arriba a la izquierda, por acá. Primero me voy a preguntar, ¿entiendo cómo mi paciente vive esta situación y lo que le está aquejando?
Eso es básico. Tengo que comprender su dolencia y su vivencia de la situación. ¿Ya? Eso ya nos va a tomar algún tiempo como de diagnóstico más comprensivo. Diagnóstico más comprensivo de tipo fenomenológico, no externo de síntomas. ¿Ya? Luego, ¿la persona sabe lo que necesita hacer para solucionar el problema? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez ni siquiera yo lo sé y tengo que aclararlo. Ok. Luego, ¿tiene los recursos internos o externos para hacer lo que necesita hacer? ¿Sí o no? Faltan parcialmente. Y luego, ¿hay conflicto de partes o ambivalencia respecto de lo que necesita hacer? Tal vez no sé y puedo avanzar con desarrollar ciertos recursos y cuando choque con resistencia puedo decir, tal vez hay ambivalencia, hay conflicto. Bueno, y ante esto hay como dos extras, se podría decir. Cuando hay situaciones de crisis que requieren atención urgente, voy a cambiar un poco el foco y voy a atender a esto urgente con estrategias de regulación emocional y estrategias de manejo de crisis. Eh, y también voy a considerar que hay casos en que por características de la persona se hace imposible realizar las tareas terapéuticas. Por ejemplo, si mi terapia se centra mucho en el trabajo de contacto emocional y la persona tiene una capacidad muy baja de percibir sus emociones o tal vez no le interesa hacer ese tipo de trabajo, tengo que o derivar a otro tipo de atención o hacer un trabajo de preterapia, entre comillas, para preparar a la persona para que pueda entrar a un proceso de terapia. Eh, bueno, básicamente es esto y sí, voy a cerrar con una última cosa. Esto no lo voy a mencionar todo, pero a lo que voy es que si pensamos en estos distintos elementos, hay una vivencia de la situación, hay elementos del entorno, hay capacidades internas, recursos, estructura, hay aprendizajes emocionales basados en mi historia, hay elementos también fisiológicos y todos estos van a llevar a cómo estoy viviendo la situación y por lo tanto cuáles van a ser mis síntomas. Yo puedo pensar en múltiples intervenciones en los distintos elementos y tal vez puedo hacer varias, tal vez me puedo centrar en una, pero el punto es que ocupando este mapa podemos tener alternativas de intervención y alternativas que puedan conversar una con otra. Porque yo puedo decir, ya, tal vez voy a hacer algunos ejercicios tomando de un modelo de terapia, tomando de otra, como algún tipo de integración, como se ocupa muchas veces, pero si no tengo como algún metamodelo, algún modelo donde puedan conversar estas distintas intervenciones, puedo hacer cosas contradictorias. Puedo, eh, por ejemplo, con mi paciente, con la paciente Marian que yo les mencionaba, puedo eh, estar potenciando algo que necesito trabajar en realidad. Puedo estar, por ejemplo, potenciando su autoexigencia cuando debería trabajar que baje su autoexigencia. Puedo desarrollar capacidades de administración del tiempo, qué sé yo, cuando en su caso lo mejor, lo más terapéutico, sería darle un poco la voz a la parte que se siente abrumada y no seguir con la lógica de ser capaz y ser capaz y ser capaz y ser capaz, sino que reconocer que ella puede a veces no ser capaz e igual ser valorada aunque no sea capaz. Bueno, entonces el punto es que si miramos los distintos elementos, podemos integrar intervenciones de distinto tipo, de distintos modelos, pero de una forma con cierta coherencia. Ok, eso va a ser todo por este video. Les agradezco su atención.